Les invito a buscar en sus Biblias, en el texto que vimos en el estudio anterior. Vamos a Romanos, a su capítulo 3, por favor. Busquen en sus Biblias en Romanos. Después vamos a pasar a 1 de Corintios. Pero primero la lectura, ese es el texto que vimos hace 8 días en Romanos, en su capítulo 3, en la lista de acusaciones que Dios levanta en contra de la raza humana en su rebeldía y pecado. Vimos en nuestro estudio anterior una parte de este asunto del temor de Dios y en la lista de acusaciones, esa es la última que Dios pone frente a todo el mundo, incluso en aquel entonces hasta los judíos. Todos eran culpables de no tener verdaderamente temor. No hay temor de Dios, es el 3:18 de Romanos, delante de sus ojos. Ahora, este es el tema al cual vamos a darle seguimiento el día de hoy. Y ahora pasamos a Corintios, por favor. En 1 de Corintios, buscan el capítulo 2 y vamos a dar lectura comenzando en el primer versículo. Así que, hermanos, 1 de Corintios 2:1. Cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra y de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con debilidad, con temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, y esto es el tema aquí que vamos a discutir en parte el día de hoy, para que vuestra fe no esté fundada, no esté basada, no está cimentada, es un gran tema, para que no, en el contexto aquí, no confiemos en los hombres, eso es lo que quiere decir, o en la sabiduría de los hombres, mas en el poder de Dios, para que vuestra fe esté fundada. Y el tema que vamos a discutir aquí es en parte el día de hoy, este asunto del poder de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que vamos a ver ahora. Y como siempre te lo pedimos, nos hace falta tu ayuda, tu presencia en medio de nosotros, con los que estamos aquí reunidos en el auditorio y de igual manera con todos aquellos que nos están acompañando por medio del internet. Te pedimos que nos ayudes a encontrarnos, a ubicarnos y a ser fortalecidos en lo que entendemos sobre este asunto de tu poder y cómo este poder infunde en nosotros un gran temor, gran miedo en relación con todo lo que vemos en tu palabra y en tu providencia a lo largo de la historia humana y en forma especial en relación con lo que está pasando en estos momentos en una forma sorprendente, afectando a todo el mundo. Y por tu ayuda y por los oyentes te pedimos, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, en nuestra miniserie sobre esta crisis, habíamos llegado, después de haber visto algunos temas preliminares, a este asunto del temor y el miedo. Lo iniciamos hace 8 días y lo vamos a ir combinando con otra miniserie que estábamos realizando sobre el conocimiento de Dios y sus atributos. En lo que vimos hace 8 días, y no voy a dar un resumen alargado el día de hoy, en síntesis tocamos el tema del temor de Dios
el hecho de que la Biblia habla más de 150 veces de este asunto, en realidad son miles de veces, dependiendo de cómo quisiéramos no interpretar los textos, pero el hecho de que Dios nos habla constantemente del miedo, del terror, del temblor, de la reverencia, del respeto que hemos de tener en relación con su persona. La palabra misma que se traduce temor o miedo viene de una palabra en el texto griego del Nuevo Testamento. La palabra es phobos, de ahí viene la palabra fobia que todos nosotros conocemos. Se refiere a algo temible, incluso es un gran tema, lo hemos visto en tiempos pasados, hemos analizado la lista de fobias, las cosas que dan terror y miedo a la mayoría de las personas, pero en el contexto en que estamos acercándonos a este tema, se trata del miedo, el temblor y el terror que hemos de tener en relación con nuestro Dios. El hecho de que Dios es temible, el hecho de que es digno de ser reverenciado, digno de ser respetado. Y lo vimos en nuestro estudio anterior, el hecho de que este temor y esta reverencia fluyen desde un principio de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que entendemos acerca de Dios. Incluso el tema es bastante grande, ¿no? Porque va por muchos caminos, comenzando con un concepto correcto de Dios, de su gloria, su majestad, sus atributos, su soberanía, como vamos a ver el día de hoy, su poder, su omnipotencia, engendra miedo. Y el hecho de creer la verdad acerca de Dios produce temor. Lo vamos a discutir más a fondo el día de hoy. Y en su contraparte, lo que ya sabemos, lo vimos hace 8 días, la incredulidad, o sea, aquellos que son incrédulos acerca de Dios, acerca de su naturaleza, acerca de su realidad, acerca de su ira, etc. Todos los incrédulos, lo que vemos en ellos es lo contrario. Lo que vemos es la falta de respeto, la falta de reverencia, la falta de miedo, incluso la falta de obediencia y la falta de submisión. En su incredulidad y en su ignorancia, lo que manifiestan es todo lo contrario a lo que vamos a seguir viendo. Lo que vemos es la falta de respeto, lo vuelvo a decir, lo que vemos es arrogancia, una actitud desafiante, una actitud llena de soberbia. Eso es lo que vemos en el mundo inconverso que nos rodea. Y aun cuando estas personas sean enfrentadas con las realidades que vamos a ver ahora, siguen manifestando lo mismo. Lo que el texto en Romanos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, lo que vamos a discutir en nuestro sermón el día de hoy es un tema más grande de lo que podemos ver en un solo domingo, pero lo vamos a resumir y vamos a hacer un esfuerzo para en una forma resumida, plantear las bases para entender esto. Lo que el temor de Dios produce en nosotros es el deseo de buscar y encontrar a Dios. El texto que tenemos aquí en 1 Corintios 2, el que acabamos de leer, dice que nuestra fe, ahora estamos volviendo al versículo 5, está fundada no en la sabiduría humana. Es 5, el versículo 5 del capítulo 2 de 1 Corintios. Y el texto dice que nuestra fe, Pablo lo plantea así, no debería de fundarse, basarse, no debería descansar, no debería depender de los hombres en ningún sentido, sino tan solo de Dios y tan solo de su poder. Y como vamos a ver, en este asunto hay muchas cosas que surgen en relación con el miedo, el terror. Lo vimos hace 8 días con una lista de fenómenos naturales, con una lista de ejemplos en una forma resumida. Vimos a la gente asustada y llena de temor frente a estas manifestaciones del poder de Dios. Pero el día de hoy vamos a discutir esto primero en una forma teológica, polémica, apologética. Vamos a discutir la realidad de este poder y después vamos a ir aplicándolo
a nosotros mismos y a la situación en que nos encontramos. En nuestro estudio hace 8 días, llegamos a un punto al cual volveremos el día de hoy. Lo veremos más adelante. Este asunto en donde lo que pasa en el mundo, especialmente en medio de esta crisis, engendra preguntas, engendra dudas, engendra cuestionamientos en muchísimos, tanto creyentes como no creyentes. La pregunta que comentábamos hace 8 días de por qué esto y por qué a mí, ¿se acuerdan? Esta pregunta la volveremos a ver el día de hoy, de por qué me encuentro a mí mismo frente a estas circunstancias. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Y vimos una pequeña parte de la respuesta enfocando el argumento de la realidad metida por medio en estas preguntas. Y la realidad es nuestro ego, nuestro yo, nuestra soberbia. Incluso comentábamos el hecho de que en la gran mayoría de los casos, esas preguntas acerca de por qué esto y por qué a mí, escuchan, son preguntas egoístas. Lo vuelvo a decir, preguntas que demuestran nuestro egoísmo. Pero el día de hoy vamos a mover un poco más el balón aquí y vamos a discutir en otra forma las respuestas, que son varias, ¿no? A esta pregunta de por qué esto y por qué ahora y por qué a mí. Pero vamos directamente a nuestro tema. El tema es este poder de Dios. Y en este poder vamos a concentrar nuestra atención, vamos a dar en una forma abreviada una lista de argumentos acerca de este asunto, vinculándolo todo con el tema de la crisis y el temor. Ahora, ¿listos? Vamos a nuestro tema. El tema en este argumento que vamos a ver, el poder o la omnipotencia. Incluso la palabra aquí es dunamis, la palabra que se traduce como dinamita, la palabra griega, la omnipotencia de Dios, es un tema que la Biblia abarca constantemente. Esta omnipotencia de Dios, que quiere decir simplemente que Dios es todopoderoso. Escuchen, que Dios posee todo poder, que todo poder le pertenece a Él. Este argumento es una parte de lo que nosotros entendemos como los atributos de Dios. Es una parte de lo que forma el carácter, la naturaleza y el ser divino. Nuestra fe descansa en el Dios omnipotente, todopoderoso. La fe, como el texto lo dice, de cada creyente no es algo humano entonces. No es algo fabricado por los hombres, no es algo humanamente hablando producido, menos por la inteligencia, menos por los razonamientos, menos, ¿no? Por la autoestima. Ese es un gran tema hoy en día en donde la mayoría de las personas ni siquiera entienden la fe. La fe verdadera, la fe salvadora, es el don de Dios. No es algo que haya sido producido por nosotros mismos, no es el fruto de los razonamientos o la supuesta sabiduría humana. Incluso el texto descarta lo que estamos señalando. Vuestra fe no está fundada, así lo estoy diciendo, estamos en 1 Corintios 2:5, no está fundada en la sabiduría de los hombres. Y esto es un gran argumento que nos sirve de introducción el día de hoy. El hecho de que nuestra fe es de Dios, el hecho de que es el fruto de su poder, es un argumento importantísimo. Este argumento está por todas partes del Nuevo Testamento. El hecho de que Dios engendra la fe, el hecho de que la fe es su don, la capacidad de creer, confiar y entregarnos a Dios procede de Dios. Y esto es un argumento, lo vuelvo a decir, importantísimo,
porque esto es la realidad en la vida de cada creyente, sin excepción. Nosotros hemos sido convertidos a Cristo. Tenemos la capacidad de creer, confiar y entregarnos incondicionalmente a Él, y lo hacemos, pero esto es la obra del poder omnipotente de Dios. Desde un principio, la capacidad de creer el Evangelio fluye de este poder. Desde un principio, creer el Evangelio es experimentar esta realidad. No es necesario que seamos convencidos por ningún ser humano, incluso ningún ser humano nos puede convencer. Desde un principio lo estoy diciendo. Cuando la obra del Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesús señaló como la convicción de pecado, la convicción de justicia, la convicción del juicio venidero, cuando esta convicción se convierte en una realidad en nosotros, sabemos que la obra es de Dios. Sabemos que el poder es suyo. Y es por lo tanto que todos aquellos que usan métodos humanos para tratar de asegurar que las personas incrédulas se conviertan a Cristo, todos aquellos que creen que hay que usar desde tácticas psicológicas y emocionales hasta todo tipo de argumentos muy intelectuales incluso, ¿no? Todos aquellos que creen que hay que usar estos medios o métodos para que el Evangelio de Cristo sea eficaz, están descartando lo que Pablo dice aquí. La fe, vuelvo a decir, la capacidad de creer todo lo que Dios nos ha revelado aquí acerca de sí mismo, su Evangelio y la persona y obra de Cristo, la capacidad de entregarnos confiando tan solo en Cristo para que seamos perdonados y justificados, y la capacidad de entregarnos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todo el paquete es la obra de Dios. Lo sigo diciendo, desde un principio, el que nos abre el entendimiento, el que nos libra de la ceguera espiritual, el que abre nuestros ojos, el que obra en nosotros, de igual manera hay que decirlo, el arrepentimiento de igual manera es el don de Dios, la capacidad de decir no al pecado, la capacidad de dar la espalda al pecado. El hecho de ser convencidos de la maldad de nuestros pecados y de la necesidad de ser perdonados, todo el paquete es de Él. Hay un poder soberano, omnipotente, absoluto, que se manifiesta en la conversión de cada creyente. Este poder es el poder de nuestro Dios. Y este poder sobrepasa cualquier otra manifestación de la omnipotencia divina. Lo vamos a ir discutiendo. Este poder sobrepasa todo lo que pudiéramos señalar, lo que vamos a ver en síntesis, el poder de Dios manifestado en la creación física, el poder de Dios que se manifiesta en la persona y obra de Cristo, el poder de Dios que se manifiesta en su soberanía, en su providencia, el poder que nos conduce a los pies de Cristo sobrepasa todas estas manifestaciones de dicho poder. Y esto, lo vuelvo a decir, es importantísimo. Muchísimos versículos hablan de lo que Pablo dice aquí, de este poder de Dios. En el Salmo 62 hay una frase que dice, escuchan, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿Qué es lo que oyó el salmista? El poder viene de Dios. El poder procede de Dios. Este Dios es la fuente. Este Dios es la causa. Este Dios es en sí mismo el que posee este poder. En Él vivimos, dijo Pablo a los filósofos griegos en Atenas. En Él nos movemos y en Él somos. En ese sentido, el poder divino se manifiesta como la fuente de todas las formas de vida, todas las formas de energía, como vamos a ver. Este poder, escuchan, está por todos lados evidente. Este es el poder de su gracia, así lo voy a decir.
el tema aquí lo veremos llegando a la pureza de Dios. El poder de la gracia de Dios es más fuerte que el poder del pecado. ¿Qué es lo que puede librar a una persona de la esclavitud al pecado? ¿Qué es lo que puede conducir a una persona a buscar la liberación de la culpa, la esclavitud, el dominio y la condenación del pecado? Tan solo este poder, el poder de la gracia, que es más fuerte que el poder del pecado. No lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero hay un argumento metido por medio aquí que vale la pena mencionar. El poder del pecado es el poder dominante que vemos en la raza humana caída. Pero el poder de la gracia es más fuerte que el poder del pecado que domina a los inconversos. El poder del pecado es lo que vemos en los ángeles caídos. Es lo que vemos en el diablo mismo, en Satanás mismo. Pero el poder de Dios, el poder de su gracia es aún más fuerte que los ángeles caídos. Es más fuerte que Satanás mismo. Y el hecho de que Dios posee este poder es una parte de lo que no lo estamos viendo de una forma amplia el día de hoy. Es una parte de lo que entendemos con la palabra atributos de Dios. Los atributos de Dios son las cualidades y las características que le pertenecen como Dios, como el Todopoderoso. Y la palabra omnipotente, la palabra todopoderoso, es una palabra fuerte en el griego. Se refiere tan solo y exclusivamente a nuestro Dios. Y esto es importantísimo porque no estamos hablando de algo simplemente externo. No estamos hablando de este poder como si fuera una fuerza, aunque se manifiesta en la naturaleza y en las así llamadas fuerzas de la naturaleza, pero no estamos hablando de un poder impersonal. No estamos hablando de fuerzas impersonales, estamos hablando del poder de un ser divino. Este ser es nuestro Dios. Este ser divino es el autor de esta palabra. Y el poder de Dios siempre es, escuchen, personal. Guarden en mente el argumento, lo volveremos a ver. El Dios eterno, el Dios autosuficiente, el Dios inmutable, el Dios sabio, es, escuchen, el Dios todopoderoso. Incluso a lo largo de la Biblia se utiliza esta fórmula, el todopoderoso, el alfa y omega, principio y fin, el que era, que es, el que ha de venir, es en Apocalipsis 1, de igual manera, el todopoderoso. Todopoderoso. La omnipotencia, omni quiere decir todo, todopotencia, la omnipotencia de este Dios, escuchen, se manifiesta, como vamos a ver ahora, de 1000 maneras, de 1000 formas. Cuando hablamos de esta realidad, una lista de textos, los voy a citar aquí, nos aclaran las dudas. En relación con María y el anuncio del nacimiento del Mesías, viene esta pregunta: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Cuando ella escuchaba del nacimiento del Mesías, sabiendo que no había tenido ella relación alguna con José, y en su duda, en su pregunta, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Esta forma de plantear el asunto, busquen en Marcos 10, vamos a leerlo en una forma distinta en Marcos. Esta pregunta se repite continuamente en la Biblia. Cuando Sara escuchaba acerca del nacimiento de Isaac, el hijo prometido, y se puso a reír, y luego el mismo asunto, el mismo fenómeno, la pregunta: ¿para Dios hay alguna cosa difícil? ¿Para Dios hay alguna dificultad en esto? Ella, habiendo pasado ya la época de menopausia, y estamos buscando en Marcos, ¿no? Y Abraham siendo ya casi de 100 años de edad, y la pregunta: ¿hay alguna cosa difícil aquí? ¿Algo difícil? En el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Una y otra vez el énfasis. Todo lo que quiso Jehová lo ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos sus abismos. Salmo 135. Constantemente la palabra de Dios va por este camino, enfatizando la realidad de la omnipotencia de Dios. Y aún en relación con el tema ya mencionado, aquí el argumento es en relación con la salvación de todos aquellos que están esclavizados por el poder dominante del pecado. La ilustración aquí es con aquel joven rico y nuestro Señor Jesús diciendo, para los ricos es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Estoy leyendo en Marcos en su capítulo 10, en el versículo 25, y al escuchar sobre la dificultad de salvarse, no tan solo para los ricos, sino para cualquier persona aferrada a sus pecados, la misma dificultad para el ladrón, el mentiroso, el adúltero, el avaro, espantándose, ¿no? En el versículo 26, se preguntaban entre sí, ¿quién podrá salvarse? Y la respuesta, mirándoles en el versículo 27, dice Jesús, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Dios puede salvar a quien sea, y se agrega nuestro tema, está aquí, porque todas las cosas son posibles. No algunas cosas, sino todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Y estas afirmaciones que se encuentran continuamente están enfatizando la realidad. El hecho de que Dios, el verdadero Dios, es todopoderoso, es omnipotente, de tal modo que no hay nada que resulte ser imposible para Él. Ahora buscan en Romanos, en su capítulo 1, ahora vamos a una lista de argumentos que vamos a ir resumiendo en relación con esto. Y el primer argumento es la forma en que la creación física demuestra lo anterior. La creación física, el creacionismo, el Génesis 1 a 3 es el tema que hemos discutido muchísimas veces, demuestra la omnipotencia de nuestro Dios. Ahora en Romanos 1, en el versículo 20, las cosas invisibles de nuestro Dios. Y la primera cosa es nuestro tema, su poder eterno, su eterna potencia, su omnipotencia. De igual manera, su divinidad, el hecho de que Dios es verdaderamente Dios. Estas cosas se manifiestan, la versión antigua lo dice, se echan de ver, se ponen de manifiesto ante los ojos de quien sea. Y la pregunta, ¿cómo? Por medio, a través de la creación del mundo. Siendo entendidas, estas realidades son entendidas fijándonos en las cosas que son hechas. Al fijarnos en las cosas que son hechas, terminamos creyendo lo que el texto dice, que hay una potencia, omnipotencia, un poder soberano, incomprensible, infinito, absoluto, sin límite, que se manifiesta en la creación. El poder eterno de Dios lo vemos en todas las realidades de la creación física que nos rodea y de la cual formamos nosotros una parte. Ahora buscan en Hebreos, vamos rápido a otro texto que dice lo mismo. En Hebreos el argumento es el mismo. El versículo 3 del capítulo 11 es un texto muy citado. Dice lo siguiente, por fe entendemos que el mundo fue creado, que el cosmos fue hecho, y aquí está el mismo argumento, por la palabra poderosa, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es simplemente la manifestación de su poder, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Ahora, este argumento nos vamos a tener aquí unos momentos para discutirlo. El argumento es importantísimo. La creación del mundo fue realizada por medio del poder y la palabra de Dios.
Y desde un principio hay un argumento aquí que nos ayuda a entender su importancia. Y es un argumento que conocemos. El hecho de que por la palabra de Dios, Él dijo, en el Salmo 33 el argumento, y fue hecho. Él mandó, lo que el texto dice, su palabra. Él mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, que es su palabra, el Espíritu Santo, por el espíritu de su boca, en el Salmo 33:6. Una larga lista de textos hablan así. Desde un principio lo vemos en el Génesis. Dice, Dios dijo, sea la luz. Y luego es el Génesis 1:3. Y fue la luz. Él dijo, sea la luz. Y fue hecho, fue la luz. Una larga lista de textos hablan de esta forma. Y su argumento es lo siguiente. La creación física de la cual nosotros formamos una parte fue algo realizado instantáneamente por la palabra de Dios. El Dios que dijo sea la luz y fue la luz, sin ningún retraso, demora, intervalo, menos millones de años, ningún periodo de tiempo pasó entre Dios diciendo sea hecho y fue así. No sucedió, lo vuelvo a decir, nada semejante a lo que alegan los científicos hoy en día, sino lo contrario. Lo que vemos es la transformación instantánea y el texto dice, cosas que se ven fueron hechas, cosas que no se ven, que no se veían. Estamos en Hebreos 11:3. Ahora, este es el argumento que conocemos. La creación fue realizada en forma sobrenatural, a esta palabra volveremos, e instantánea. La creación se realizó de manera milagrosa, de manera instantánea. Y esto para los que no lo quieren creer, se vuelve un gran dilema. Se vuelve un gran problema. Porque esto es el fenómeno que vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Lo sabemos, lo hemos señalado 1000 veces. En el ministerio público de nuestro Señor Jesús vemos esta realidad. Vemos el fenómeno de milagros, hechos que sobrepasan las leyes de la así llamada naturaleza para producir instantáneamente efectos. De repente un hombre ciego recibe su vista. De repente un hombre paralítico, de repente se levanta y anda. De repente, escuchen, de repente el agua se transformó en vino. De repente, de manera sobrenatural, de manera milagrosa, de forma instantánea, de repente un hombre muerto al instante recibió la vida y salió del sepulcro. Y el argumento es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no podemos creer lo uno, tampoco podemos creer lo otro. O sea, las dos cosas están vinculadas. Ahora vamos a discutir esto de una forma muy abreviada. Aquí hay muchos asuntos, ¿no? Pero vamos por partes. De la misma manera que 5,000 hombres y sus familias, en uno de los textos por lo menos 20,000 gentes, comenzaron a comer panes y peces que habían sido de manera sobrenatural y instantánea proporcionados a ellos, ¿no? De la misma manera sucedió la creación original. El tema aquí es importantísimo. Vamos a detenernos unos momentos para discutir los argumentos. Y vamos por este lado. Muchos nunca lo han entendido. Miran al cosmos, miran a la tierra, miran a la creación física que nos rodea y ven evidencias, según ellos, de millones, si no, hoy en día son billones y billones y billones de años. Pero la palabra de Dios dice algo muy diferente. Nos dice que todo esto fue creado desde un principio
con la apariencia de edad. La apariencia de edad. ¿Se acuerdan ustedes del argumento, no? ¿Qué es esto? Todas las cosas fueron creadas de manera instantánea, pero con la apariencia de edad. La tierra, el sol, las plantas, los animales, todo lo que tenemos aquí en la nave espacial en la cual estamos viajando, ¿no? Atrapados en órbita, todo fue creado con la apariencia de edad, pero sin la realidad de edad. Tan solo la apariencia. Y para que esto sea fácil de entender, lo acabo de decir y lo vuelvo a decir. Los 5,000 hombres que recibieron en total, los cálculos son 25, de 5 panecitos salieron 25 panes. De los 2 peces, los cálculos son así para darles de comer unos 10,000 peces. Se sentaron a comer panes y peces que tenían tan solo la apariencia de edad. Estos panecitos nunca existieron desde un principio como semillas sembradas en la tierra como trigo o cebado, algo por el estilo. No, nunca fueron sembrados, ni cosechados, ni horneados. Nada de esto sucedió. Pero tenían la apariencia del bolillo, así lo voy a decir, que nosotros conocemos, ¿no? Y damos por sentado todo el proceso y la apariencia del panecito cuando lo estoy partiendo y saboreando, ¿no? Eso es todo lo que me interesa y doy por sentado el proceso anterior, pero en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, llámese clonación, llámese creación instantánea, eso no importa, el detalle es lo de menos. Cristo Jesús creó instantáneamente panes que tenían tan solo la apariencia. De igual manera como los pececitos que nunca fueron pescados, que no nacieron en el lago, que no fueron pescados, ni horneados, ni preparados, nada de esto sucedió. De la misma manera que el agua y los argumentos científicos van por ese camino, 10, 12, 14 procesos están involucrados en la transformación de agua en vino. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Al instante, después de que llenaron con agua los tambores, se produjo entre 450 hasta 600 litros de vino añejado. Hasta el que probaba el vino decía, este es el que se ha guardado en algún lugar, añejado, el mejor vino que jamás hayamos probado. No, tan solo la apariencia, tan solo el sabor. Vino a de veras, sí, verdaderamente el agua se convirtió en vino. Pero el punto es lo que acabamos de decir. Si no podemos creer lo del Génesis 1 a 3, menos estos milagros en la vida y el ministerio público de nuestro Señor Jesús, menos. Ahora no podemos detenernos aquí, pero el argumento es importantísimo. La creación física que nos rodea fue hecha con la apariencia de edad. Y créanme, hay tomos, hay libros que analizan cada aspecto del argumento. La apariencia del primer Adán, ahí se presentó. Y damos por sentado 30 años, 25, algunos dicen 18, 20, no sabemos cuántos años tenía la apariencia de su cuerpo, la apariencia de haber vivido 18, 20, 25, 30 años en el huerto del Edén. No, Adán fue hecho funcionando como una persona ya adulta, ya madura, y con la apariencia. Es un gran tema. Algunos quieren saber si había efectos del sol
no, porque la capa que rodeaba la tierra no dejaba la penetración de los rayos que hacen daño. No. Ese es otro gran tema, pero mi punto es, sin detenernos más aquí, que si no podemos creer en el poder omnipotente de Dios, ¿no? Entonces no podemos creer nada aquí. Y el argumento va por muchos caminos. Las preguntas y las respuestas son muchísimas aquí. Desde un principio, si todas las formas de vida, comenzando con el reino animal, si los animales no fueron creados con todo el sistema reproductivo biológico para la procreación de más animales funcionando desde la primera generación, se habrían muerto todos los animales. Y esos son los sistemas biológicos más complicados, a esto volveremos, ¿no? Que existen en el universo, de lo que sabemos, ¿no? Pero el punto, oh Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Jeremías 32:17, y no hay nada que sea difícil para ti. Y la capacidad desde un principio de crear todo lo que hay, el creacionismo, la creación física, es una capacidad que le pertenece exclusivamente a nuestro Dios. Y aquí, sin detenernos, estos argumentos no son nuevos para la mayoría de nosotros, pero como hay personas que nunca han escuchado de esto, tenemos que pedir perdón y detenernos un poco más para agregar, ¿no?, algunos elementos al argumento. La así llamada ciencia, que pretende contradecir la Biblia, comienza siempre con una lista de cosas preexistentes. Las cosas preexistentes, la materia, el espacio, la energía, las leyes de la así llamada naturaleza y todos los códigos genéticos, desde el reino animal hasta el reino vegetal, a esto volveré. Hay una cantidad de información en los códigos genéticos que controlan estas formas de vida en el planeta. Los científicos comienzan con todas estas cosas como preexistentes y van especulando acerca de cómo todo esto se iba, según ellos, evolucionando, ¿no? Pero nunca contestan las preguntas, las más básicas, acerca del origen de las cosas preexistentes. Comienzan con las así llamadas leyes de la naturaleza como preexistentes. Y cuando les preguntamos cómo llegaron a ser realidades esas leyes, guardan silencio. Porque no están explicando nada. Están jugando, están engañando a los ingenuos. Peor cuando les preguntamos más a fondo de lo que llamamos la creación física. Cuando les preguntamos acerca del hombre. Y el hombre, la raza humana, la existencia del ser humano es la prueba más grande de la existencia de Dios. Porque cuando les preguntamos a estos mismos científicos, las preguntas trascendentales que están aquí acerca de por qué vivimos, por qué existimos, por qué nos encontramos en esta tierra, las preguntas trascendentales de quiénes somos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino. ¿Qué es lo que sucede a la hora de nuestra muerte? ¿Por qué existe la muerte? Estos misterios que van más allá de argumentos científicos, ¿no? Guardan silencio. Pretenden explicar todo, eliminando el poder omnipotente de Dios. Pretenden explicar la existencia de la mente, la conciencia, las emociones, la volición del hombre, sin hacer referencia a nuestro Dios, a nuestro Creador. Ahora, no podemos detenernos aquí
El argumento es gigantesco. Cuando les preguntamos a estos científicos acerca de la personalidad humana, acerca desde un principio, nuestras capacidades misteriosas, capacidades matemáticas, capacidades lingüísticas, capacidades artísticas, capacidades musicales, capacidades culturales. Cuando hablamos con estos mismos científicos acerca de nuestros valores en relación con el amor, la justicia, la libertad, la bondad, la paz, el gozo, cuando les preguntamos de dónde surgió el instinto humano, lo que ellos llaman un instinto, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Cuando les preguntamos acerca de la conciencia humana, esta facultad misteriosa que nos está vigilando, que está grabando nuestra conducta, que está comparando todo lo que deseamos, hacemos y decimos con una ley preexistente que se llama la ley moral de Dios. Cuando les preguntamos acerca de estas cosas, guardan silencio. No tienen respuestas. Y hay que entenderlo. Están engañando a los ingenuos como si todo esto surgiera de la nada. He estado investigando más y más. Incluso hay libros, ¿no? Uno de los más famosos, El origen de la información. Y lo vi ayer o antier en un video en YouTube. Escuchan lo siguiente. Hay 40 trillones de células. La palabra trillones, ¿no? De células en el cuerpo humano, trillones de células, 40 trillones mínimo. Cada una de estas células, escuchan, tiene 1.5 gigabytes de información. En cada célula hay 1.5 gigabytes. Si se acuerdan, ¿no?, de las computadoras desde hace un tiempo, si llegaran a tener un gigabyte en el disco duro era algo fenomenal, ¿no? Un gigabyte de información en una computadora. 40 trillones de células con 1.5 gigabytes de información guardada en cada célula resulta en lo siguiente. Escuchan. Las matemáticas aquí son sencillas, no lo quiero complicar. 4 trillones por 1.5 gigabytes resulta en 60 con 21 ceros. La cantidad de información almacenada en tu cuerpo. Escuchen cómo lo estamos diciendo. El número 60 con 21 ceros, 21, no sé si lo estoy diciendo mal, 0, 0, 0, 21 veces la cantidad de información. Y en este video alegan que hay más información almacenada en el código genético en las células en tu cuerpo que en todos los sistemas de información digital en todo el planeta. Más información. Y estos científicos nos dicen que todo esto sucedió por sí solo. Porque la información es exacta. La información está grabada en un lenguaje compuesto de 4 letras que se va reproduciendo con una copiadora y un sistema para checar y verificar y volver a reproducir. Pero el punto, estos científicos están equivocados al afirmar que todo esto surgió de la nada. No, el Dios que dijo sea la luz, y fue la luz, ¿no? Es el Dios omnipotente. Ahora vamos al siguiente punto aquí, hay que apurarnos, hay que acelerar aquí el argumento. De la misma manera que este Dios hizo todo lo que hay, ahora en forma de síntesis, su poder se manifiesta en la preservación de esta creación. El mismo Dios que lo hizo lo está preservando. Y esto es un argumento importantísimo de igual manera. ¿Por qué no se deshace
el universo? ¿Por qué no se deshace tu cuerpo? ¿Por qué no se deshacen todos los sistemas que forman la ecología y todos los detalles en donde todo está entretejido de una forma increíble? Hay una interdependencia de todos los sistemas y formas de vida. Porque la misma Biblia dice que Él sostiene todas las cosas, las que fueron creadas por Él, las sostiene con la palabra de su omnipotencia. Con la palabra de su poder, Dios sostiene todas estas cosas. Y en este sentido, tenemos frente a nuestros ojos otro gran argumento. El argumento va por este camino. Este Dios sigue preservando, sigue conservando, sigue sosteniendo. Los cielos que son y la tierra son conservados, segundo de Pedro, por la misma palabra, guardados hasta el día final, hasta el día del fuego, el juicio, la perdición. Todo está siendo guardado en una forma tan exacta, tan precisa, preservado, que de esto fluyen los argumentos sobre las así llamadas leyes de la naturaleza, que en realidad no son más que lo mismo. Estas así llamadas leyes de la naturaleza son simplemente manifestaciones del poder, el mismísimo poder de Dios. Y este poder de Dios, nosotros lo vemos en la siguiente manera. Los científicos han formulado sus leyes, que se llaman las leyes de la naturaleza, que no son más, escuchan, que no son más que manifestaciones de lo mismo. Estas leyes son manifestaciones del poder de Dios. Y este Dios no depende de estas leyes, las utiliza, pero las puede modificar, las puede suspender, las puede alterar al instante. Y cuando esto sucede, nosotros lo llamamos un milagro, es algo más allá de la naturaleza, sobrenatural. Pero para Dios eso es lo más fácil, son sus leyes. Él no está sujeto, no está detenido, no está limitado por estas leyes. Pero en una forma de síntesis hay que decir más sobre estas leyes. Estas leyes, escuchen bien, son las reglas que controlan los procesos naturales en este mundo, en la creación física, de la cual sigo diciendo, formamos una parte. Estas leyes son Dios, el poderoso, omnipotente Dios, controlando todos los procesos físicos, biológicos, materiales, no tan solo en la Tierra, sino evidentemente en el cosmos y el universo entero. Y estas leyes han sido formuladas, identificadas a través de años y años de observación y análisis. Y han formado, ¿no?, en el mundo científico su lista de leyes termodinámicas, físicas, biológicas, hidráulicas, genéticas, matemáticas, magnéticas. La lista es interminable aquí. Y estas leyes son válidas a nivel de lo que sabemos universal para nosotros. Son leyes fijas y leyes que nosotros no las podemos alterar. Para nosotros son leyes inmutables, fijas, no sujetas a cambio. Pero estas leyes no pueden ser explicadas por nadie que no cree en Dios, que no cree en el poder de Dios. ¿Quién hizo estas leyes? No son más que manifestaciones del mismísimo poder del omnipotente. Y en este sentido, estas leyes son esencial, y escuchen por qué. Porque hay una sola criatura que habita este planeta que necesita saber de estas leyes. Esta criatura es el hombre. Hay una sola criatura que tiene la necesidad de descubrir, analizar, estudiar y aplicar estas leyes a su propia existencia. Esta criatura es el hombre, el que lleva la imagen moral de Dios, la imagen espiritual de Dios. Y para nosotros, estas leyes son la base de todo lo que hacemos aquí en relación con la creación física. Son la base
de todo lo que nosotros entendemos con la palabra tecnología, con la palabra fábrica, ¿no? Con la palabra transporte, la palabra medicina, la palabra educación, la palabra construcción, todas esas palabras que hablan de las vocaciones y el desarrollo de los recursos que existen en la tierra, desde la tecnología hasta todos los procesos de manufactura, hasta todas las así llamadas vocaciones. Todo depende del estudio y el análisis de estas leyes que nos proporcionan certeza. Podemos predecir lo que sucederá a nivel biológico, a nivel matemático, a nivel físico, en relación magnético. La lista aquí es interminable. Podemos predecir a nivel químico lo que vendrá a ser el resultado de la manipulación y el uso de las materias que existen en la tierra. Pero porque hay leyes que nos proporcionan una certidumbre absoluta en relación con todo esto, y no podemos detenernos más. Estas leyes simplemente son manifestaciones del poder de nuestro Dios. Y como lo hemos visto muchas veces en una miniserie hace poco sobre los milagros, este poder divino, omnipotente, que gobierna y controla el universo, desde la gravedad hasta las formas de energía, de materia, etcétera, etcétera, y todos los procesos naturales que dependan de lo mismo, estas leyes son controladas, son dirigidas, son sostenidas por Dios. Y nuestro Dios puede temporalmente suspender, puede instantáneamente alterar, puede cambiar cómo funcionan estas leyes. Y cuando lo hace es lo que nosotros llamamos un milagro. Un milagro es Dios, el mismísimo Dios, en su poder, superando estas leyes a las cuales Él no está sujeto. Un milagro es Dios actuando por encima de las leyes naturales, entre comillas, establecidas por Él mismo. Y por ahí van muchos argumentos y no podemos detenernos más salvo para decir lo siguiente. Este Dios, cuando lo vemos a nuestro Dios interviniendo en procesos naturales y superando o cambiando o alterando lo que sería el resultado normal, agua convertido en vino. Pececitos que nunca fueron pescados, ¿no? Pero 10,000 peces clonados o milagrosamente producidos por nuestro Señor Jesús. Cuando vemos esto, es lo que nosotros llamamos un milagro de creación, un milagro de creacionismo, o la palabra aquí, un milagro que apunta a la creación original. Ahora, en forma de síntesis, estamos diciendo algo muy importante aquí. Hay otro tipo de milagros, que son estos milagros en donde vemos a Dios usando estos procesos, estas leyes, para alterar lo que normalmente sucede. Y los argumentos aquí son muchísimos. Basta con lo siguiente. Los milagros que llamamos de providencia se manifiestan en toda una lista de fenómenos. Hay un terremoto que sucede a la medianoche en Filipos. Es un proceso natural, pero que sucede en un momento instante. Hay trueno, relámpago, lluvia, llegando al cabo de los 3 años y medio de sequía en el ministerio de Elías, ¿no? Y comienza a caer una tormenta increíble de lluvia. Estos milagros de providencia, uno de los mejores ejemplos es lo que vemos cuando estaban obligados por los judíos, entre comillas digo, obligados a pagar, en teoría, el impuesto del templo en Jerusalén. Y les faltaban a los dos, cada uno 2 dracmas, a Cristo y a Pedro. Y sin leer el texto, sin analizarlo, tenemos la historia en Mateo 17. Lo que vemos es lo siguiente. Cristo le dice a
a Pedro para que no se escandalizan. Hay un argumento en donde dice somos hijos y no estamos ni obligados a pagar ese impuesto, somos hijos del reino, hijos de Dios, pero para que no se escandalizan, vete a echar, y ahí va, no con su red, sino a echar el anzuelo, o el hilo con el anzuelo, como sea, y toda una serie de fenómenos. Resulta que hay un pescito ahí que había tragado una moneda que tenía el valor exacto para pagar el impuesto para Pedro y Cristo. No era el dracma, sino, se me está escapando la palabra, comienza con S. Escuchan, y esa moneda se había quedado en la boca del pececito. Y luego toda la historia la conocemos. El pez se mueve hasta llegar a la parte en teoría es el lago de Galilea. Ahí se mueve el pececito para acercarse a donde se encuentra Pedro. Y a pesar del hecho de que trae una moneda atrapada o colgada en su boca, porque de eso se trata, al caer el anzuelo que Pedro lanzó cerca del pececito, de alguna manera abre su boca para tragar el anzuelo. Y la lista de ejemplos aquí nunca termina el argumento. Es un milagro de providencia, un milagro providencial, es lo que vemos en el ejemplo, en donde desde un principio, ¿quién dejó caer esa moneda en el agua? Desde un principio, ¿cómo encontró el pececito la moneda? ¿Cómo se quedó ahí en su boca la moneda? ¿Cómo se movió sin ningún impedimento a donde se encontraba Pedro? ¿Cómo es que volvió a abrir su boca para tragar el anzuelo? ¿Y quién controló el hilo? ¿Cómo es que Pedro lanzó el anzuelo o la línea hasta exactamente la parte del lago en donde se encontraba el pececito? La lista aquí es interminable de ejemplos de lo que llamamos un milagro providencial, no de creación. Cristo pudiera haber dicho aquí con así arte de magia, la moneda, ¿no? De la nada la moneda. No, es un milagro providencial, un ejemplo de lo anterior, como hay cantidad de estos ejemplos, en donde Dios no tuvo que suspender, en teoría, ninguna ley de la así llamada naturaleza, sino que movió cada detalle al momento preciso para lograr lo que, sin lugar a dudas, Pedro al ver todo esto pensaba, ¿qué milagro? ¿Qué tipo de milagro? Y así el asunto. Ahora, un milagro de creación. ¿Cuál sería el más grande ejemplo? Seguimos con nuestro tema, el poder de Dios. Y hoy en día lo que Pablo le dijo a Agripa es lo que les tenemos que decir a todos los incrédulos. ¿Les parece increíble? Esas son las palabras de Pablo. ¿Les parece increíble, imposible que Dios resucite a los muertos? Y otra vez les pido perdón, sin ir a los argumentos que están en 1 Corintios 15, que contestan en forma directa a los incrédulos, en donde todas las formas de vida en el reino vegetal surgen de semillas que desde un principio están muertas. Y de estas semillas sembradas en la tierra surge la vida. Es un gran argumento que va a la mano con este. ¿Les parece increíble, imposible que Dios resucite a los muertos? Pero la resurrección de una persona muerta, ¿qué tipo de milagro? ¿Qué tipo de poder? El mismísimo poder que creó al universo. El mismo poder que hizo el primer Adán del polvo de la tierra. El mismo poder sobrenatural, superando y pasando por alto las así llamadas leyes naturales. ¿Cómo puede ser vivificado un muerto? Y la respuesta,
Nuestra fe descansa en este poder milagroso de Dios que se manifiesta en la resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesús. El milagro más grande desde la perspectiva del creacionismo, desde la perspectiva de Dios superando las así llamadas leyes de la naturaleza. Pero el Dios que nos hizo es el único que nos puede volver a hacer, el único que puede del polvo de la tierra levantar nuestros cuerpos, ¿no? Y por ahí van los argumentos. Para los incrédulos que no quieren entender nada de esto, hay cantidad de respuestas, hay cantidad de argumentos que tenemos que dejar. Ahora, vamos al siguiente punto. Después de lo anterior, después de todo lo que podríamos haber ocupado 3 horas discutiéndolo a detalle, llegamos ahora al poder que Dios manifestó en la persona y obra de Cristo. Ahora, este poder es el más grande poder, porque vemos constantemente desde un principio, desde el nacimiento de Cristo, no, desde su concepción, desde 23 cromosomas que proceden de María y 23 cromosomas que procedan no de José. Y las mujeres que tienen tan solo cromosomas X y los hombres que tienen cromosomas X y Y, y esto determina el sexo masculino del bebé, vemos lo que Dios hizo. En una forma sobrenatural, Dios pasó por alto lo que nosotros entenderíamos como la parte que faltaba del paquete genético del papá. Y el Dios verdadero hizo el milagro. Lo que en el Nuevo Testamento se llama el misterio de la piedad, el más grande milagro. La encarnación de nuestro Señor Jesús, el que nació de la Virgen, ¿no? En donde el milagro es físicamente lo anterior combinado con 2 naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona. 2 naturalezas, ¿no? En una sola persona. Y el argumento es gigantesco aquí. El Dios ilimitado en la encarnación de nuestro Señor Jesús llegó a ser limitado. El Dios infinito llegó a ser finito. El Dios eterno llegó a pertenecer al tiempo. El Dios independiente llegó a ser dependiente. El Dios omnipotente llegó a ser débil. Y la debilidad de nuestro Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? Y así los argumentos, son muchísimos argumentos en donde lo que vemos es lo siguiente. Dios, el mismo Dios que nos hizo en la encarnación y nacimiento de nuestro Señor Jesús, superó todos los milagros anteriores. El Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y este milagro, si no podemos creer en el Dios omnipotente, resulta ser el más increíble de estos milagros. Pero para el Dios omnipotente no hay nada difícil. Y lo vemos constantemente. Lo vemos sin discutir todos esos misterios sobre la unión hipostática, 2 naturalezas, la humana y la divina, sin fusión, sin mezcolanza, sin confusión, incluso 2 naturalezas en una sola persona, la persona que se encarnó en lo que nosotros llamamos la época navideña. Celebramos en teoría esta realidad, el más grande de los milagros. Y luego a lo largo de su ministerio público, vemos a nuestro Señor Jesús realizando milagro tras milagro tras milagro. Los leprosos limpiados, los enfermos curados, todos los ejemplos de curación, de sanidad física, sin excepción, el mismo fenómeno.
El milagro es instantáneo, completo, sin demora, sin lapso de tiempo, sin un proceso de sanidad. Los ciegos, sordos, cojos, todos curados, hombres que les faltaba el brazo, el ojo, la pierna, al instante. El mismo poder que creó al universo y al hombre, el mismo poder se manifestó una y otra vez. Un poder soberano, absoluto, sin límite. Así. En todos estos ejemplos. De igual manera como cantidad de ejemplos de nuestro Señor Jesús controlando todo lo de lo físico y material. El ejemplo de Pedro y el pez y la moneda. De igual manera, nuestro Señor Jesús controlando el viento, el agua, la lluvia, los elementos de la misma naturaleza y resucitando a los muertos. Lo mismo, nuestro Señor Jesús resucitando a los muertos, la resurrección de una persona de los muertos, lo que parecía ser imposible, ¿no? Lo vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. De tal modo que estos milagros que fueron realizados a lo largo de 3 años y medio, dejaron a las personas asustadas. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. 3 reacciones, ¿no? Muchos se asustaron tanto que querían alejarse de él y querían que él se alargara, que se fuera, ¿no? Y lo vimos, estas personas tan asustadas, tan asombradas, tan confundidas, en muchos casos en un estado de shock frente a este poder. Y otras personas doblegándose, adorando, ¿no? Caen de rodillas, se entregan a Él como Señor y Salvador. Y el fenómeno, ¿no?, es superado todo lo que acabamos de decir con lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque la muerte de Cristo en la cruz resulta ser el más grande demostración de este poder. La muerte en sí de nuestro Señor Jesús resulta ser el milagro más grande, demostrando esta omnipotencia de Dios. Algunos dicen no es la encarnación, otros dicen no es la cruz, pero son aspectos de un solo tema, del mismo tema. Porque lo que vemos en la muerte de nuestro Señor Jesús, lo que parecía ser la esencia de toda debilidad, falta de poder, ante los ojos del mundo que lo habían agarrado, enjuiciado y falsamente condenado, la muerte de nuestro Señor Jesús logró lo que hasta el diablo mismo creía que sería imposible. Porque la ira infinita de Dios en contra del pecado humano se agotó. Nuestro Señor Jesús aguantó ese sufrimiento infinito, lo que cada creyente debería de haber sufrido, lo que habríamos sufrido tú y yo, lo aguantó y lo agotó, haciendo satisfacción, cargando en su cuerpo y alma una cantidad infinita de pecados le fueron imputados, cargando con esa culpa, con esa cantidad incalculable, infinita de pecados. Cristo murió y salió victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, resucitado a los muertos, para nuestra justificación. El tema va por muchos caminos aquí. El argumento es, ¿cuánto poder? Pensaríamos nosotros, en el mejor de los casos, se entregaría una persona por otra persona. No, por una cantidad de personas. Cristo se entregó y agotó toda la culpa, pagó toda la cuenta, sufrió todo el castigo. Cada una de estas personas
habría pagado a Dios el Padre a lo largo de la eternidad si se hubieran ido al infierno. Lo que los que van al infierno nunca dejarán de pagar en este poder de Dios, ¿no? El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Esto es el argumento en Romanos 1. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es la manifestación más grande de este poder de Dios, porque si juntamos aquí todo lo que sucede en la salvación de una persona, la lista: regeneración, nacimiento nuevo, vivificación espiritual, resurrección espiritual, recreados, criaturas nuevas, ¿no? Una identidad nueva, y luego todo lo que esto produce en nosotros, los que están vivificados, resucitados espiritualmente. Estábamos separados de Dios y muertos para con Él, y somos rescatados, nacidos de nuevo, y el resultado de todo esto es todo lo que vivimos a lo largo de la vida cristiana. Si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura, ese es el segundo Génesis, es la nueva creación. Y en estas personas lo que comenzamos a ver: deseos nuevos, intereses nuevos, principios nuevos, una inclinación, reorientación completa. En vez de estar inclinados y orientados en contra de Dios, ahora a favor de Dios. Desde un principio lo comentábamos. Cada creyente sabe muchísimo acerca de este poder. Este es el poder que nos llevó a los pies de Cristo. Este es el poder que obró en nosotros el arrepentimiento y la fe. Este es el poder que nos libra de la esclavitud y el dominio del pecado, otorgando a nosotros una disposición ahora orientada a favor de Dios. La palabra disposición es la inclinación dominante del alma que Dios cambia en el milagro de nuestra salvación. De tal modo que ahora tenemos un cambio de opinión acerca de nosotros mismos, acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de todas las cosas. Una cosmovisión diferente. Y esto termina con nuestra preservación. El hecho de que Dios comience esta obra, la perfecciona, la continúa hasta el día de Cristo. Así lo dice Pablo en Filipenses. Somos guardados por el poder de Dios, dice Pedro. Si no fuera por ese poder de Dios, nos habríamos perdido ya cuántas veces, pero esto no sucede. Somos guardados del poder del pecado, el poder del diablo, el poder de nuestra propia carne, el poder del mundo que nos rodea, guardados por un poder, el poder omnipotente de la gracia de Dios. A esto volveremos, pero lo mencioné al principio. El poder de la gracia de Dios es el más grande poder que existe en el universo, o la más grande demostración de este poder de Dios. Y el argumento termina con esto. Escuchen bien. Este poder omnipotente de Dios será manifestado en el día de juicio. Este poder de Dios que se manifiesta ahora, para los que tienen ojos para verlo, ¿no? Este poder se manifiesta en una forma continua, en una forma constante. Nosotros lo vemos en lo que está sucediendo con la crisis. De un día a otro, Dios intervino a través de una enfermedad, lo que llamamos el enemigo invisible, y de un día a otro, este Dios puso de manifiesto toda la idolatría, todas esas personas que con sus ídolos no andan tras el poder, el placer, el dinero, las diversiones, el entretenimiento, los deportes. Hagan ustedes la lista de todas las cosas que frente a la crisis están detenidas, están temporalmente suspendidas. Estas cosas, los ídolos, tras
estos ídolos andan todos sus inconversos. De un día a otro, la gente que andaba atrás del ídolo del dinero ya no tiene chamba. La gente que andaba en las fiestas y las diversiones ya no puede ni salir de su casa. De un día a otro, la gente que pensaba algún día, a los 30, 40, 50 años, tendré que enfrentarme con mi propia mortalidad y la realidad de la muerte, la incertidumbre de la vida, de un día a otro. Depende de la cercanía al problema, a la enfermedad, a nosotros, gente temblando, gente tan asustada que no quiere. Nosotros conocemos personas en la Unión Americana que no se han movido a lo largo de 8 semanas, no han salido de sus casas. Y el punto, este poder de Dios para juzgar, para traer juicio. Apocalipsis 14, temed a Dios porque ahora ha llegado su juicio. Y la pregunta, ¿acaso no le vamos a temer a este Dios? Hay un argumento fuertísimo, apuntan al versículo en el Salmo 90, que dice lo siguiente. Dice, en la forma de una pregunta, esta es una de estas preguntas, la palabra aquí es interrogativas, ¿no? Inquisitivas. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Esa es la pregunta. El poder de Dios que se manifiesta en su ira. ¿Quién conoce ese poder? Y la respuesta en una forma práctica es, los que ya están en la perdición saben algo de esto. Porque el mismo texto contesta diciendo, tu ira es como tu temor. Tu ira no es menos que nuestro temor. Tu ira no es menos que lo que tememos. El rey de terrores, lo que tememos no es la muerte, es el juicio de Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Este poder no tiene límite. Porque el temor de Dios, ¿no? Es la única forma en que, el punto es, la gente que piensa, Dios no sería capaz de juzgarme, y Dios les dice, yo te voy a condenar eternamente, y nunca te vas a librar de mis manos. El Dios que dice en Deuteronomio, yo doy la vida y yo quito la vida, y nadie puede librarse de mis manos. ¡Cuánto temor! ¡Cuánto miedo! Y su ira no es menos. Tu ira no es menor que nuestros temores y miedos. Y lo que les va a pasar a todos los inconversos es simplemente lo siguiente. Las palabras que fueron dirigidas desde un principio a Job, sus 3 amigos le dijeron, Job, en la catástrofe que estás sufriendo, lo que temías ya se convirtió en una realidad. Lo que tus temores te decían que pudiera suceder, ya te está sucediendo. Y así, a lo largo de la historia humana, Dios ha manifestado esta realidad. Ni hablar del diluvio, ni hablar de Sodoma y Gomorra, son ejemplos de lo mismo. Este Dios mostrará su gran poder sobre cada persona que muere en sus pecados. Este Dios mostrará su omnipotencia en contra de todos los que son reprobados, rechazados por Él. Todos aquellos que no se arrepientan, que no se entregan a su Hijo Cristo Jesús, serán encarcelados eternamente en el infierno. Y serán conservados en sus cuerpos y en sus almas en un lago de fuego, que es la gran ilustración del poder omnipotente de Dios. No serán aniquilados, no serán exterminados, sino sufrirán eternamente las consecuencias de sus pecados. Cuán grande será la manifestación de esto en el día de juicio. Cuán grande.
cuán grande. Y de esto nos advierte constantemente el Apocalipsis sin leer la larga lista de textos. Ahora vamos a encaminarnos a concluir. Nuestro propósito el día de hoy fue de resumir este asunto del poder de Dios, vinculándolo con el temor. Y como se nos está acabando el tiempo, ahora vamos a ir directamente a una lista de aplicaciones y con estas aplicaciones vamos a terminar. Las aplicaciones aquí son muchísimas. La primera que quiero señalar es la siguiente. La omnipotencia de Dios, como ya lo hemos visto, es la base de nuestro temor y nuestra adoración. Lo vuelvo a decir. En el ministerio público de nuestro Señor Jesús lo vemos. Cantidad de personas tan asustadas que salen huyendo de su presencia. Y otras personas llenas de temor caen de rodillas y le adoran a nuestro Señor. Y en esta reacción vemos la primera aplicación. Este Dios es digno de ser temido y adorado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, lo mencioné la semana pasada, ¿no? Con la ilustración, si no me equivoco, de el reino animal, y Dios ha puesto en los animales el temor de nosotros, según el pacto de gracia común en el mundo postdiluviano, y la ilustración de nosotros frente a algún animal temible, ¿no? Frente a lo que podría ser una serpiente venenosa, alacrán o algo peor, león. Y la pregunta de quién tiene más miedo, ¿se acuerdan, no? ¿Quién tiene más temor en una situación así? Y nuestra reacción sería, dependiendo del animal, sería, bueno, todo depende de quién es el más temible, ¿no? Si yo soy el hombre ahí frente a, vamos a decir hasta un león, tigre, hagan ustedes su lista. Pero si yo traigo mi AK-47, las reglas del juego ya cambiaron al instante. Y el argumento es sencillo, pero vale la pena, ¿no? Volver a discutirlo un poco aquí. Estamos frente a un poder, ahí está, pongan ustedes el animal más temible, frente a un hombre inteligente, armado hasta los dientes, que está dispuesto a defenderse. ¿Quién va a ganar? ¿Alguien en el reino animal puede en contra de nosotros? No, obviamente, no, la respuesta es que no. Es lo mismo con esto. Es lo mismo. El animal puede salir huyendo. Pero si yo soy el cazador y yo ando ahí a propósito, no quiero acabar con este animal, lo voy a cazar y lo voy a matar. Y lo haré, lo lograré. Hoy en día con la tecnología, ¿en dónde se va a esconder? Si traigo mi dron, si traigo un helicóptero, pongan ustedes los ejemplos. El animal más temible no se va a librar, no se va a escapar de mí. Y el punto, no quiero alargar la ilustración, es tan sencillo. Si este Dios omnipotente existe y esto no nos llena de temor y terror, entonces saldremos huyendo. Pero no nos vamos a escapar. No. Frente a este poder omnipotente de Dios, no podemos hacer más que humillarnos, postrarnos, caer de rodillas, suplicar su piedad, suplicar su misericordia, obligarnos a arrepentirnos. Hagan ustedes la lista de reacciones. El argumento es tan sencillo. Todo lo que nosotros hacemos desde el momento de ser convertidos a Cristo es reconocemos el poder de este Dios y le alabamos
le glorificamos, ¿no? Le honramos en todas las formas posibles, porque no hay otra reacción posible. No hay otra forma para responder ante el Dios omnipotente. Y todos aquellos que reaccionan de otra forma están tan solo garantizando que caigan en las manos del Dios vivo y sean juzgados por Él. Ahora, la próxima cosa, y aquí se nos está yendo el tiempo, entonces estoy resumiendo temas que podríamos analizar más, pero no es necesario. La próxima aplicación es lo siguiente. Nuestra fe, según Pablo, lo vimos en el texto en 1 Corintios 2, está fundada en este poder, está basada, nuestra fe descansa en este poder y en esta realidad vivimos. Toda la realidad de este poder para cambiar y transformarnos, para hacer guerra en contra del pecado, mortificar, hacer morir el pecado en nuestras vidas, para obedecer a Dios. La lista aquí es interminable. Nuestra fe, nuestras oraciones, nuestra entrega, nuestra obediencia, todo va por el mismo camino aquí. Todo está basado en este poder de Dios. Dios no nos ha dejado solos para vivir la vida cristiana. Y su poder omnipotente, el mismo poder que nos llevó a los pies de Cristo, sigue obrando en nosotros. El querer, el hacer por su buena voluntad. El hacer es el poder de Dios obrando en nosotros. El querer es Dios ayudándonos a tener deseos correctos en relación con la obediencia y el servicio y nuestros esfuerzos para honrar y glorificar su nombre. Ahora, el próximo punto, y con este punto vamos a encaminarnos a terminar el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, pero espero que logremos aquí este último propósito con la aplicación que vamos a hacer ahora. En respuesta a cómo esto se aplica a nosotros, volvemos para concluir a la pregunta que hacíamos la semana pasada y hoy en la introducción al sermón. La pregunta de por qué esto, lo que está pasando en el mundo, el por qué la pérdida que esto ha traído a mi vida, o las pérdidas económicas incluso, el por qué de la desgracia y las aflicciones que están por todos lados con el virus. El por qué todo esto a mi persona, por qué todo esto a mi familia, por qué todo esto a mí. ¿Se acuerdan ustedes del argumento? Lo que vimos el domingo pasado es de suma importancia terminar con esto. Estas preguntas son el 100% espirituales. ¿Cómo vamos a explicar ahora? Son el 100% espirituales porque dan por sentado que no estamos en las manos de la casualidad, la suerte, el azar, estas cosas no existen. No, estamos en el mundo gobernado por el poder omnipotente de nuestro Dios. Vivimos en un mundo ordenado, vivimos en un mundo en donde la palabra, la soberanía, los planes, los propósitos de Dios son realizados por su poder. Damos por sentado que esto es así. Pero hay que entender bien de qué estamos hablando aquí. ¿De qué estamos hablando? Escuchen bien. Vamos a discutir esto. Buscan en sus Biblias en el Salmo 77. Salmo 77, por favor. Y con este salmo vamos a concluir. Cuando planteamos el argumento nuevamente, ¿por qué a mí?
Escuchan, estamos planteando un argumento, el 100% espiritual, porque si vivimos en el caos, si vivimos en el mundo de los evolucionistas, los ateos, los agnósticos, esas preguntas no tienen respuestas, no tienen ni una forma para explicar lo que está pasando. Pero vamos más lejos aquí. Más allá de la pregunta de por qué esto y por qué a mí, están las demás preguntas de quiénes somos nosotros y por qué nos encontramos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estas preguntas, las trascendentales, ¿no? Las preguntas que los agnósticos y ateos y evolucionistas no pueden contestar. Las preguntas que les obligan a suponer o a pretender o a actuar como si existieran explicaciones, como si existieran respuestas cuando para ellos no hay explicaciones, no hay respuestas. Somos víctimas del azar, la mala suerte y se acabó el asunto. Pero aquí estamos detenidos y en este punto quiero que pensemos y reflexionemos un poco más. Vamos por partes aquí. La pregunta de por qué, ¿no? Esto, de por qué a mí. Y de igual manera las más importantes preguntas de quiénes somos y por qué estamos aquí, atrapados en este mundo. Escuchen bien. Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en nosotros. Lo vuelvo a decir. Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en nosotros, sino fuera de nosotros. Ahora, hay una tremenda ilustración que voy a usar, les pido perdón, no quiero alargar el argumento, pero la ilustración es de una película, no voy a decir cuál, no importa. Hay una serie de estas películas de Hollywood. Son estas películas en donde el protagonista se encuentra en una condición que no entiende. En estas películas es una serie. La persona sufre de un tipo de amnesia. Amnesia. La persona no sabe quién es, ni cómo se llama. Está sufriendo de amnesia. Ahí está en la película, ¿no? Y se despierta de un sueño, de un accidente, de algo, no importa. Y ya no sabe ni quién es, ni cómo se llama, ni cuál ha sido su vida, ni su historia, ni sabe si soy una persona casada, si tengo hijos, si tengo familia, cuál es mi vocación, cómo llegué aquí. Sufre de amnesia. Y quiere saber las respuestas. Tiene todas las listas. Son estas preguntas. ¿Por qué esto me está pasando? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me sucedió? ¿Por qué no me acuerdo de nada? ¿Quién soy? Y las respuestas y las películas van por este camino. Si la persona trata de encontrar las respuestas en sí misma, lo voy a averiguar, cerrando mis ojos y no haciendo caso de nadie, por dentro, reflexionando y pensando, voy a averiguar las respuestas a todas estas preguntas. No, esto nunca va a suceder. Sufre de amnesia. Su memoria, por lo menos al corto plazo, se ha borrado. No sabe la respuesta y tiene que preguntar a otras personas las respuestas. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Me puedes mostrar mi nombre en algún documento, mi fecha de nacimiento? Ayúdame. Tiene que andar buscando respuestas. Va al registro civil. Si es una de estas de la CIA,
¿no? Alguna gente de la CIA saca su archivo y le dice, esto es tu nombre y esto es lo que te hicieron y por esto ya no tienes memoria de nada. No sé si me explico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Escuchen bien. Las respuestas que fluyen de nuestro temor, incluso ante este poder, no se encuentran en nosotros. Ahora cambio el argumento. La ilustración es de una persona que ha perdido su identidad. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Quién soy? En algunas de estas películas le cambian de identidad a la persona. Ahora tiene otro nombre y ni saben cuál fue su primer nombre, ni cuál fue su primera identidad. Ahora le han fabricado otra identidad. Por ahí van las ilustraciones. Escuchan. Estas preguntas son así. Son espirituales. Porque tan solo aquel que nos hizo nos puede contestar. Tan solo aquel que nos puso aquí en la tierra, el omnipotente creador, que nos otorgó el don de la vida, nos puede decir quiénes somos. Nos puede decir, ¿no?, por qué estamos aquí, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Todas esas preguntas acerca del sentido, valor, propósito, destino del hombre. Todas estas preguntas están sobre la mesa en relación con nuestro tema. Y en otra ocasión lo vamos a discutir más a fondo, pero hay que decir lo siguiente antes de terminar con el Salmo 77, por favor. Hay que decir lo siguiente: nuestro mundo caído, nuestro mundo moderno, nos dice a todos, a ti, a tu familia, a tus amigos, a todos los que tú conoces, les dice a ellos y a nosotros, nos dice que nosotros podemos contestar estas preguntas. No las podemos contestar porque sufrimos de un tipo de amnesia que se llama bíblicamente ceguera espiritual. No podemos contestar. Y el mundo caído nos dice, no, tú tienes la libertad de escoger tu identidad. Y que tú puedes determinar por ti mismo el quién eres y cuál es el propósito de tu vida. Y con el todopoderoso libre albedrío, tú puedes escoger hasta tu género, raza, nivel socioeconómico, sexualidad, todo el paquete. Tú puedes fabricar tu propia identidad. Borrando todo el argumento acerca de quién te hizo, quién te puso aquí, en las manos de quién está tu vida, a quién tendrás que rendirle cuentas, borrando todo aquello, andan ayudando a las personas a fabricar su propia identidad y a negar la verdad acerca de todo. Y así, las personas que caen en la trampa terminan enredándose en un mundo de caos, en un mundo de confusión, en un mundo, escuchan, de fantasías, se enredan y se quedan atrapadas. Se quedan atrapadas por la mentira que les dice que no son el producto del poder omnipotente de Dios. La mentira que a tu identidad, el quién soy, tú determinas esto. ¿Y qué debo hacer con mi vida? Tú con tu libre albedrío determinas qué harás con tu vida.
Y tu destino, tú controlarás tu destino. Uh-huh. Y todos estos intentos de fabricar nuestra propia identidad fracasarán. El único que nos puede decir quiénes somos y hacia dónde vamos y de dónde procedemos es el Dios todopoderoso, el Dios que nos hizo. Uh-huh. Y si tratamos de vivir y buscar respuestas en otra forma, haciendo caso omiso, aquí nos da las respuestas. Aquí nos proporciona la información acertada. Todo lo demás es trampa, todo lo demás es engaño, todo lo demás es mentira. Y todos los que caen en esa trampa de creer, ¿por qué a mí? Yo lo decía desde un principio, la pregunta misma está equivocada. La pregunta misma está basada en tu ego, está basada en tu yo, está basada en tu soberbia, que te hace creer que tú puedes, por tu omnipotencia, crear tu propia realidad. No, vivimos en el mundo en donde Dios nos puso. Si no nos gusta, la opción de hacer nuestro propio mundo no existe. La opción de fabricar nuestra propia identidad tampoco. En el momento en que nos encontramos ubicados, como lo pedíamos al principio, ¿no? Frente a este Dios todopoderoso, nos encontramos ubicados. Ahora terminemos tan solo leyendo esto. Tan solo leyéndolo. Y les pido perdón, se nos alargó el tema, no tenemos más que hacer. Entonces está bien, estamos aprovechando el tiempo aquí, haciendo uso correcto del tiempo. Con esto terminemos. Ahora, en el Salmo 77, el Dios Todopoderoso nos ayuda a encontrarnos. Sin discutir los detalles aquí, el salmista está en graves problemas. En el primer versículo, clamando a Dios, ¿no? Esperando una respuesta. Y su reclamo o clamo o desesperación en realidad se narra en los primeros 3 versículos. Y en el versículo 3 dice que comienza a gritar en la versión antigua. Comienza a desmayarse en su espíritu. Comienza a quejarse por las circunstancias difíciles en que se encuentra. Y luego surgen no las preguntas que estamos descartando acerca de por qué esto y por qué a mí y por qué ahora. No, aquí vienen otras preguntas. Y las preguntas son, si ya tienen sus Biblias en el Salmo 77 estamos, en el versículo 7 para ahorrar el tiempo, sus preguntas son, ¿me va a desechar para siempre ese Dios? El versículo 7. ¿No volverá más a amarme? Vean la lista de preguntas. ¿Se han acabado para siempre sus misericordias para conmigo? Eso es el punto. Cada vez el salmista está con nuestro tema. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Me va a desechar Dios en medio de esta crisis? Que no es explicada, es cualquier crisis. ¿No volverá más a mostrarme su amor? ¿Se habrán acabado para mí sus misericordias? ¿Han fallado sus promesas? En el versículo 8, la segunda parte, ¿se han acabado sus promesas? ¿Su palabra para conmigo y para con todos? La pregunta, ¿no? ¿No volverá más a mostrarme su favor? Se han encerrado en el versículo 9 sus piedades, sus misericordias, su compasión. ¿Se ha olvidado de tener misericordia y compasión de mí? Ahora el punto, el salmista se encontraba desubicado con este tema. Y ahora lo planteo así. La persona que comienza con ¿por qué a mí y por qué esto? Aquí se encuentra
en la boca del salmista. Sus preguntas que se van multiplicando. ¿Me ha desechado a mí? ¿Acaso se ha olvidado de mí? ¿Ya no hay más amor para conmigo? ¿Acaso se ha olvidado de mí? Y con esto termino, porque las respuestas las conocemos. Si ustedes, y les invito a que lo hagan en su tiempo libre, se pongan a analizar y leer el resto del Salmo, lo que van a descubrir es esto. En el versículo 10, el salmista comienza a traer a su memoria el poder de Dios, las obras de Dios, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios. En estos puntos comienza a meditar, comienza a considerar profundamente la realidad de este Dios, su poder, su gracia, su misericordia en el pasado. Y el tema va por varios caminos, narrando incluso de forma resumida la historia de Israel en los momentos más grandes de crisis. Incluso se da como ilustración aquí el paso por el Mar Rojo, ¿no? Y la forma en que fueron rescatados, etc. Ahora termino con el versículo 19. Después de describir el relámpago, el trueno, el diluvio, la inundación que mató a sus enemigos de Israel, los egipcios en el mar, con el paso, ¿no?, por tierra seca, todo el asunto que se narra aquí. Ahora termina el salmista en el versículo 19, y vean la fórmula, con esto concluyo. Dice, en la mar fue tu camino. Esa es la versión antigua. Y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. No dejaste ni rastro, ¿no? Te abriste paso en el mar. Vean la fórmula. Este Dios contesta al salmista trayendo a su memoria todas las grandes obras narradas aquí de su poder, de su soberanía, de su omnipotencia, rescatando al pueblo de Israel en los momentos los peores. Pero el texto termina con, te abriste paso en el mar, atravesaste las aguas y nadie vio jamás tus pisadas. Así termina el salmista, encontrando consolación, encontrando respuestas, trayendo a su memoria lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios hizo con ese pueblo, lo que Dios había hecho en su propia vida. Todo esto lo trae a su memoria y termina con, se han acabado para mí las misericordias de Dios, y la respuesta es que no. ¿Se ha acabado su amor? Claro que no. ¿Se ha olvidado de mí? Jamás. ¿No volverá a mostrarme su favor? Claro que sí. ¿Puedo contar con Él? ¿Puedo contar con su apoyo? Por medio de la fe, sí. Pero el punto sigue siendo, y hay que volver a enfatizarlo, que en medio de la crisis Dios se hace invisible. En medio de la catástrofe, Él está abriendo paso. Él está atravesando las aguas. Él está ahí, lo vamos a ver de hoy en 8, con su presencia invisible al lado nuestro, aunque no vemos sus pisadas, no vemos ni huellas, no vemos nada visible, y sin embargo, no obstante, Él está con nosotros. Y esa es la promesa para cada creyente. Esas son las respuestas en cuanto a lo que Dios está haciendo. No nos está dejando solos, no nos va a abandonar. Está logrando la lista de propósitos, ¿no?, con su presencia, y como vamos a ver, en su
santidad y piedad, tremendas cosas están siendo realizadas en nuestras vidas, en el mundo, y tan solo los creyentes tenemos ojos para ver y entender y creer que el Dios omnipotente está con nosotros. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por habernos permitido ver una pequeña parte de tu poder, de tu omnipotencia, de tu soberanía en este mundo. Por tu palabra que nos orienta, te damos las gracias. Y te pedimos por cualquier persona que haya escuchado este tema el día de hoy, siendo una de estas personas que sufre de amnesia, que no se acuerda, que no sabe nada acerca de su verdadero origen, menos acerca de su destino. Una persona que está buscando en su ego respuestas, que está buscando en sí misma, en sus deseos, en sus anhelos, en sus propias opiniones, respuestas, tratando de fabricar su propia realidad, tratando de fabricarse una propia identidad. Te pedimos por cualquier persona así, para que esta persona reconozca la verdad de tu poder, la verdad acerca del origen del hombre, la verdad acerca de su misma necesidad de encontrar en tu palabra, en tu evangelio y en Cristo las respuestas, las verdaderas, las únicas respuestas, tal como lo hemos visto. Por cada creyente te pedimos que este gran tema sea de gran consolación para cada uno de nosotros, para que encontrándonos nuevamente como personas que ya no sufrimos de amnesia, personas que creen las respuestas que tú nos proporcionas en tu palabra, podamos ir adelante con confianza, con esperanza, con plena certidumbre de que tus propósitos para nosotros serán cumplidos. Tus planes se van a realizar y que al fin y al cabo nosotros seremos transformados y tu nombre será glorificado. Y por eso te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.